un despelote no del shopping, Las dos principales coaliciones. ¿Te acordás, Pablo, de otros cierres con tanta tensión en las dos principales coaliciones? ¿Estoy exagerando o...? Bueno, primero buenas noches, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, creo que siempre los cierres son un poco así, con tironeos. Con cortes de luz sospechosos. Sí, amagues de ruptura, ¿viste? Patear la mesa. Hay muchas anécdotas sobre cierres de listas y yo creo que, bueno, un poco también por la dimensión que se le ha dado al cierre de listas, habla un poco también de que hay una especie de distanciamiento muy grande entre la política y la gente. Por eso también la idea de la tensión en todos los frentes han tenido tensiones. Pero yo creo que habla un poco de la propia dinámica, habla también de que la política tiene que saldar de alguna manera esa distancia con los intereses de la sociedad, pero me da la sensación de que siempre quedan algunos heridos en los cierres. En este caso me parece que en Frente Patria es más simétrica, ¿no? La resolución de la lista, y en el caso de la Libertad... Es un Fernet 80-20 el otro, ¿no? Y 80 violeta y 20 amarillo. Y dentro de los violentos, han quedado algunos heridos que están ahí un poco doloridos todavía. Bueno, vos decías que en Fuerza Patria está casi todo el peronismo adentro, pero yo tengo un caso, que lo trajimos acá al Abasto, de uno de los varios intendentes. Se habla de cerca de 40 en la provincia de Buenos Aires, sobre 135 municipios, que decidió en este caso no cerrar con lo que sería su fuerza principal. ¿Qué pasó, Julio, que tal vez dijiste, no, basta de peronismo, basta de Cristina, vamos con otra alianza? Bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación. Yo estuve, recorriendo un camino después de las elecciones del 2023. Si vos recordás, en las elecciones del 2023 nosotros no pudimos competir en igualdad de condiciones. Fuimos con la boleta de Grabois en Tigre únicamente. Eso es un caso de estudio, No nos dieron todo lo que la boleta. Te fueron haciendo en Tigre los masistas. Bueno, no nos dieron. Terminó la elección. Hacia adentro de nuestro espacio comenzamos a plantear la necesidad de una lectura crítica del gobierno que protagonizó Alberto Fernández, la necesidad de plantearnos una discusión hacia adentro, y también una discusión de la metodología de selección de liderazgos, ¿no? Porque lo que nos pasó a nosotros les pasó a más de 500 listas que se quisieron presentar en ese momento en Unión por la Patria y no pudieron participar. Bueno, al no tener eco, empezamos a plantear públicamente la necesidad de que el peronismo comience a tender puentes, que abra sus fronteras y comience a dialogar con otras expresiones políticas argentinas. Y cuando es vos así. decís tender puentes, porque ahí el jefe del peronismo bonaerense es Máximo Kirchner, ¿hay manera de llegar a Máximo directo? ¿A quién se lo pudiste plantear? No, yo tuve la oportunidad de hablar con Máximo Kirchner, plantearle esta situación, esto que te estuve planteando recién, y lamentablemente no encontré ningún eco, ¿no? Plantearle esto a Máximo, al gobernador, a los colaboradores del gobernador, a la propia expresidenta de la Nación. La detención de la expresidenta tampoco fue una situación que lograra unir puentes. No, yo, en su momento manifesté lo que pensaba con respecto a esto, mi solidaridad con una expresidenta, pero mantuve siempre la necesidad de que el peronismo discuta el qué somos como expresión política, qué es lo que tenemos que defender en materia económica, en materia de valores, en materia de ética, en materia de nuestro capital simbólico, que es muy valorado por la comunidad y por muchas familias, y no tuve eco. Entonces comencé de alguna manera tendiendo esos puentes como una expresión desde Tigre, desde mi comunidad, con un modelo de desarrollo que ya lleva 10 años, un modelo de gestión municipal de nuestra comunidad, planteando distintas actividades que fueron siendo unas balizas, en donde planteaba un diálogo con Facundo Manes, con Juan Echaretti, con Martín Guzmán, que creemos que fue injustamente expulsado del gobierno de Alberto Fernández, mostrando de que la constitución de una fuerza política que recogiera las mejores tradiciones argentinas, esto es el radicalismo con
digamos, con Alem, y esa ética de las convicciones, ese se quiebra pero no se dobla, mantener las convicciones, de Irigoyen, de Alfonsín en la etapa democrática. También rescatar el valor del peronismo al incidir en que los trabajadores fueran protagonistas de esa Argentina que comenzaba a tener trabajadores en su Vos ahí planteás algo bastante macro, pero siempre hay un fantasma en los municipios que decís, yo voy con una lista corta, con el riesgo de no sacar tantos concejales y quedar a tiro de juicio político. ¿Es así realmente son las discusiones internas? No, la verdad que lo más fácil para nosotros hubiera sido ir con una lista corta, porque nosotros vamos con la lista corta, digamos, le preguntamos al vecino qué expresión provincial o nacional le gusta y le entregamos la boleta. Yo soy peronista, tengo una vocación de que tanto en mi comunidad como en la provincia de Buenos Aires, como en la República Argentina, haya un presidente que se ocupe de las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, estoy participando en Somos, aportándole lo que nosotros consideramos, más allá del peronismo, lo que es un humanismo argentino. Un humanismo situado, con características que tengan que ver con el pensamiento social cristiano, con valores, con el aporte del Papa Francisco, que de alguna manera nos sirve de guía para la construcción de un nuevo pensamiento en la Argentina. Que también hay muchos enojados ahí en Somos, después del cierre. Todos estamos enojados. Emilio Monzó es uno. Todos cedimos algo en favor de constituir esta fuerza política. Digamos, eso es así en todos. Algunos enojados, digamos, por ahí no participan de este espacio. En el caso de Emilio no lo sé porque no pude hablar con él, y con Fernando Gray se suponía que iba a participar ahí y terminó en Fuerza Patria. La verdad que es un intendente que lo respeto mucho, que planteó sus posiciones, digamos, parte de esta lectura crítica él la planteó, digamos, cómo el partido núcleo, digamos, de Fuerza Patria tenía que renovarse, tenía que plantearse una renovación. Él tomó la decisión de participar del espacio y lo respeto, digamos, no tengo nada que decir de él. Pablo, en general las elecciones se dirimen por algún motivador del voto, para castigar a para premiar tal cosa, por la economía, por la política. ¿Qué estás viendo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál te parece que va a ser el primer motivador del voto? Bueno, yo creo que hay un tema que empieza a ser cada vez más fuerte, que es la dificultad para llegar al día a día de muchas personas en la provincia y sobre todo en el conurbano, ¿no? Creo que eso es hoy al menos es uno de los motores que avivan casi todas las entrevistas, casi todos los estudios cualitativos. Creo que eso va a jugar. Y también me parece que hay ahí un reconocimiento de un sector que el descenso de la inflación, la estabilidad macroeconómica juega un poco como soporte del gobierno nacional. Yo creo que si uno tuviese que plantear qué tipo de estrategia prefiere para la campaña, digamos, me parece que al gobierno nacional no le conviene ir a las cuestiones económicas. Me parece que es el punto más débil, porque si bien, como te decía... Pues el gobierno dice en ese sentido que se me jode la historia, pero vos decís que... Bueno, no lo crees por lo que veo, pero que en el día a día para la campaña irías para otro lado. Yo no en general no creo de aquellos enunciados que se plantean a sí mismos como los mejores. Muy lindo para la remera, pero bueno, la realidad es siempre mucho más compleja. Creo que la asimetría entre la macro y la micro es muy grande. El gobierno me parece que pensaba que iba a llegar a la elección con un clima económico de mayor estabilidad y hoy hay más turbulencia, digamos, ¿no? Más turbulencia con ingresos y salarios que no crecen, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad muy grande para plantear en términos de la nacionalización la cuestión económica. Creo que el gobierno va a ir por seguridad, me da la sensación de que ese habían amagado con que iban a poner un candidato tipo el Gordo Dan y terminaron poniendo un ex policía en la región más caliente. Claro. Que también es cierto que en las encuestas en la provincia de Buenos Aires la inseguridad siempre estuvo por encima de lo que se ve a nivel nacional. Desde ya que la inseguridad es un tema. Creo que el gobierno prefirió ir hacia ahí y no hacer una discusión ideológica. Me parece, una figura como Gordodam es puramente ideológica, digamos, ¿no?
Creo que el gobierno no decidió ir por ahí, o decidió no ir por ahí. Y creo que para el resto de las fuerzas, bueno, en el caso de Fuerza Patria me parece que es más claro la necesidad de plantear una diferenciación de punta a punta con el gobierno de Milei, sobre todo en la cuestión económica. Y el resto de las fuerzas me parece que tienen un poquito más complicado, digamos, el campo para plantear tanto en términos de la discusión, pero también en términos de potencialidad electoral, porque la condena o la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner lo que generó fue un proceso de repolarización. Y en esa repolarización, bueno, gran parte del peronismo cerró filas, porque Frente Patria hoy incluye a casi todos los sectores, aquellos que venían con mayor distancia, quizás, como en el caso de Moreno, y otros más. Pero creo que ahí habrá que ver cómo se dan las campañas, cómo se organizan también las narrativas, para ver si las fuerzas que van por el centro a quién le pueden restar un poquito de votos, o también convencer a ese sector moderado que nosotros decimos que es muy importante en cada elección, porque es el que logra generar las mayorías. En un contexto... No, y es el que cuando falta un año para la elección llega a medir 15, 20 puntos, y cuando se acerca, como decir, bueno, termino eligiendo el menos malo, ¿no? Exactamente. Y creo que en este contexto también que hemos visto en las elecciones anticipadas de fuerte ausentismo o de baja participación, bueno, ese también es un desafío que tienen todas las fuerzas para la elección en la provincia, con lo que significa ir a una elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires, un hecho inédito. Se va a comprobar el mito del aparato, a ver cuánto... Un experimento, y habrá que ver cómo los núcleos... porque los núcleos duros, tanto de las dos fuerzas mayoritarias, están. El problema es ese sector moderado, y por eso digo, me parece que en este proceso de repolarización, al resto capaz que le cueste un poquito más, pero está ahí, digamos, ¿no? Ese sector moderado es un sector que está escuchando, porque está cansado de lo que pasó y tampoco encuentra respuestas en este contexto. Ahora, si quizás Frente Patria logra generar la idea de una alternativa política distinta, digamos, como construir ese proceso de acá a 27, creo que puede ser importante. La unidad es un paso hacia adelante, yo creo, por lo que le viene demandando la base social del peronismo. Y bueno, ahora queda el proceso de ir construyendo esa alternativa política, sí, que es difícil en la práctica. Sí, ¿no? Yo me quedo con una de las primeras cosas que dijiste, esto de reconectar a la política con la sociedad ahí en particular, y los invito al debate. En la provincia de Buenos Aires vi todos pasos en sentido contrario, no solo las peleas políticas a cielo abierto, tratar de aprobar las reelecciones indefinidas, desdoblar la elección cuando la gente no quiere ir a votar. Vi pasos en contrario de la política, no sé cómo lo sí, y también ustedes. A mí lo que me parece también novedoso es en un gobierno, ¿no?, que tiene un presidente con un liderazgo importante. Hoy la interna se desató de una manera me parece muy expuesta, ¿no? Intervino Karina Milei, Sebastián Pareja. Digo, en una primera elección legislativa donde uno supone que el presidente debería tener un poco más de poder ordenar eso. Hay muchos periodistas, muchos tuiteros que están de algún punto como muy exacerbados. Eso a mí me parece... Fantino, ¿no? Se metió Fantino. A pegar la pareja. O sea, resumimos Diamela, de un lado Karina Milei, Pareja, lo que en cualquier lugar diríamos casta política, los Menem, etcétera, pero bueno, que están detrás del cortinado, ¿no? Sería el armado más tradicional, y del otro lado Santiago Caputo, y con toda la red de tuiteros, etcétera, que los dejaron afuera de las listas. Sí, que hay que ver eso también cómo se va a reflejar en el voto, si los jóvenes que se sienten identificados, por ejemplo, con el Gordo Dan, con toda la línea de las Fuerzas del Cielo, si efectivamente van a ir a votar de alguna forma convencidos a los candidatos que eligió Karina. Eso me parece también un novedoso. Ahí, Julio, hablaba Pablo del tema del ausentismo. ¿Eso se puede trabajar de alguna manera en el municipio? En las últimas elecciones, digamos, tratan de alguna manera pedirle al vecino que vaya a votar. Sí, a ver, el ausentismo tiene que ver con una decepción, con un agotamiento, creo, de un modelo que comenzó en el 2023 y se sigue extendiendo
en el tiempo, tiene que ver con la implosión de los espacios políticos tradicionales y con la necesidad de generar algo nuevo. Para eso creo que Somos, como una alternativa que intenta de alguna manera invitar, convocar a la esperanza a los ciudadanos que se quedan en sus casas porque ven que la política no les soluciona los problemas, ¿no? 40 años de democracia con muchas frustraciones y ninguna fuerza, o sea, la política pareciera que no intenta eso. Bueno, nosotros en ese sentido creo que primero es una elección provincial, tenemos un modelo Tigre, un modelo de municipio y de gestión tanto de la seguridad ciudadana, de la salud, de la educación y de otras áreas importantes como la niñez, el género, las políticas deportivas, que podemos mostrar y llevar a otros municipios. Queremos que los vecinos de Moreno vean el modelo de seguridad que estamos haciendo en Tigre, que se pueda replicar en esa comunidad, que en Merlo lo mismo, en Hurlingham, en José C. Paz. Ahí, Julio, en general los intendentes se quejan de la herencia. ¿Qué herencia le dejó Massa? No, yo no hago una crítica hacia el pasado. Tigre se caracteriza por construir sobre los ladrillos que ya se pusieron, tanto el intendente Ubieto, que vos vas a cualquier reunión hoy de vecinos y te dicen que fue el mejor intendente de la historia, y nosotros eso no lo cuestionamos. Nosotros construimos sobre lo hecho, y de hecho muchas políticas que nosotros continuamos tienen que ver con gestión de Ubieto o del ex intendente Massa. Así que no es que hacemos una negación para atrás o lo que hablamos de la herencia. Lo que construimos a futuro y digamos este modelo de seguridad lo consolidamos en 10 años, ya que tengo yo como intendente municipal, con algo muy asequible, muy validado por nuestra comunidad. Por eso lo queremos llevar a los distintos municipios y decirles, queremos que en cada municipio exista el modelo Tigre de seguridad, un modelo democrático de seguridad ciudadana que no habla de la mano dura, que no habla de las soluciones efímeras, rápidas, con bala o como está planteando el sector de la Libertad Avanza, sino que es un modelo que intenta garantizar la seguridad, que el trabajador salga digamos, todas las mañanas tranquilo, que las mamás lleven a los chicos a la escuela tranquilos, dentro de un marco de la normativa que está en la democracia, no traspasando esos límites. Del distanciamiento político con Kicillof, ¿cómo evalúa su gestión como gobernador y cómo es la relación hoy intendente-gobernador? Bueno, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la simetría que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de ingresos. O sea, es una provincia que genera el 40% de ingresos y recibe de coparticipación el 20%. Ahí ya estamos con una gestión... Ahí si lo llaman en un juicio, declara a favor de Kicillof. Claro, y de cualquier gobernador. Exactamente. Juan Schiaretti, que forma parte de nuestro espacio, tiene una propuesta que está rescatada de una experiencia de San Pablo con la posibilidad de que mediante una normativa nacional se establezca un IVA para las provincias, de manera de generar una reparación en la provincia de Buenos Aires para poder cubrir las expectativas. Ahora bien, dicho esto, creo que hay cuestiones que son parte de la gestión de la provincia de Buenos Aires, tienen que ver con las diferencias políticas hacia adentro que tiene la gestión del gobernador. Yo lo traté de plantear muchas veces, tenemos, yo te digo mi experiencia, digamos, ministros que son de la Cámpora y con los cuales uno no puede hablar. Usted tiene su gabinete, es raro eso, claro, que le pasó a Alberto Fernández aquí. Yo, digamos, cuando tuve esa experiencia, que la tuve en una etapa en el arranque. En el arranque de mi gestión municipal, planteé primero en un ámbito digamos, de discusión hacia adentro, y cuando no tuve la posibilidad de que mis secretarios tuvieran una correspondencia con lo que yo decía en materia de gestión, porque era el intendente, tuve que tomar decisiones, ¿no? ¿Te imaginas un escenario en el que le pueda llegar a ir bien al gobernador y de alguna forma Kicillof independizándose del kirchnerismo, vos volviendo, apoyando al gobernador para el 27? No, yo creo que nosotros tomamos una decisión que fue madurada en 2 años, Diamela. Una decisión que tiene que ver con constituir una fuerza política que en la cual participen distintos espacios, sobre todo de las tradiciones argentinas, como el radicalismo y la coalición cívica y el Partido Socialista. Pero incluso muchos radicales soñaban con un Kicillof independizado. Digo, sí, en Somos Buenos Aires hay muchos actores que desean eso. Muchos militantes del justicialismo esperaban una autonomía, una mayor autonomía del gobernador. Lamentablemente eso no se dio, no sé si está bien o está mal, si la decisión del gobernador
fue la correcta. Lo que sí sé es que hay mucha desazón en esa fuerza política, mucha discusión, debate hacia adentro, una cerrazón. Yo hablo de un secuestro del peronismo, del secuestro de las ideas del peronismo, y no veo la posibilidad de que en esta etapa logre ese cambio, esa renovación que necesitaba y que la plantearon muchos dirigentes. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, Pablo, bueno, hoy veía unas primeras encuestas de la primera y tercera sección. Nosotros no nos cansamos de explicar. La elección bonaerense son 8 secciones electorales sobre cerca de 14 millones de votantes. Más de 9 están en la primera y en la tercera. Para esta primera elección, la primera supera a la tercera, 4.700.000 con 4.600.000. Primeras encuestas en la tercera sección electoral, muy arriba el peronismo, como 18, 19 puntos arriba, con Verónica Magario, vicegobernadora y más conocida, y un candidato, el ex policía Bondarenko, por La Libertad Avanza, todavía desconocido, ni siquiera llegando a los números del sello. Y en la primera sección electoral, primero Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que es candidato por La Libertad Avanza, unos 6 puntos arriba de Gabriel Catopodis. Tercero en el podio, el intendente Zamora, que nos acompaña por Somos Buenos Aires. Antes, toda esta introducción larguísima, esta clase de instrucción cívica, es para comentar algo que veníamos charlando un poquito antes de que arrancara el programa. Antes de que se cerraran las listas, había encuestas que hablaban de paridad entre La Libertad Avanza y el peronismo en la tercera sección electoral, que a uno le sonaba raro porque era ir a jugar de local a la cancha del peronismo, con toda la gente a favor del peronismo, y esta primera encuesta que le da 18 o 19 puntos arriba al peronismo. ¿Hay victoria asegurada del peronismo en la tercera? ¿Se sobredimensionó el sello de La Libertad Avanza? Bueno, hay que ver, ¿no? Porque una cosa era antes, cuando vos preguntás sobre espacios, a veces... No hagamos como los sketches, que esa pregunta que es larguísima, y me decís sí o no. Me estuve como 3 minutos para explicar. Ayúdame. Una pregunta de Fontevecchia es. Cuando uno pregunta a qué espacio votaría, La Libertad Avanza o en ese caso Unión por la Patria seguía siendo. Claro. Y bueno, pensás en Milei. Pensás en Milei, pensás en Cristina Fernández de Kirchner, en Kicillof, en Massa, bueno, y por ahí te da una relación más pareja. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta elección. Por eso dije, es una elección, es un experimento también para nosotros, los consultores, porque vos ahí vas a tener distintas posibles miradas, ¿no? Desde la mirada más general del resultado, de la sumatoria de las secciones, hasta la discusión sección por sección. Primero es una provincia heterogénea, porque vos tenés el conurbano, tenés la tercera sección, el conurbano sur, tenés la primera que forma parte del conurbano, que tiene también su complejidad, su mezcla entre sectores muy populares y sectores de poderío económico muy importante. Y después tenés el interior. El interior es un mundo aparte, otra provincia. Tiene otras representaciones. Los problemas que están en el conurbano no necesariamente están en el interior de la provincia. Y tenés Tampoco secciones... se escucha en la gente del campo, que uno diría por ahí el interior bonaerense, que Milei no es Macri, ¿no? Había parecía una cosa más de había un antikirchnerismo muy fuerte y un acompañamiento a Macri que no sé si hoy exactamente... Por ejemplo, no sé, yo pienso en la segunda sección electoral, ¿no? ¿Qué peso puede tener Passaglia en la segunda sección? Y bueno, ojo, porque puede hacer una muy buena elección. Hasta, pongo uno porque que no es ni un ex intendente de San Nicolás que encabeza, que venía del PRO, que bueno, toda esta ecuación lo hizo reacomodarse. Tampoco es que hay, y esta es la otra cuestión. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se postuló para la tercera, era mucho más fácil vincular a lo nacional. Linkeaba enseguida a lo nacional. Ahora vos tenés dirigentes que, salvo Magario, salvo lo de la tercera y la primera,
después no tenés dirigentes de tanto peso que puedan porque hay conocidos, traccionar, ¿no? Del Caño, Mauricio D'Alessà, pero es cierto, es la primera y la tercera. Es la primera y la tercera, digamos, ¿no? Está bien, es donde hay más cantidad de votos. Pero bueno, las secciones del interior creo que tienen su especificidad y van a tener también su lectura política, ¿no? Bueno, secciones como la quinta va a ser muy importante. Que es la que tiene Mar del Plata. Mar del Plata, ¿no? En la tercera lo tenemos a Pablo Dominicini, que va a ser nuestro primer candidato a senador, ya muy ajustando bien. los motores. Estamos corriendo de atrás, pero También, le tengo mucha también. fe. Julio, el ahí, rector bueno, de la Universidad del Almirante Brown. En la provincia de Buenos Aires se puede ser candidato de una sección, aunque se haya nacido, se viva en la otra. Y más allá de esa particularidad, ¿hay campañas? ¿Usted va a hacer una campaña direccionada a esa sección o en general es una campaña más similar en todas las secciones? Nosotros vamos a hacer una campaña en donde, digamos, mostremos el modelo de gestión que tenemos nosotros en Tigre y mostremos que podemos llevar a la provincia, o sea, como experiencia en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ese modelo de gestión. Creo que hay muchas cuestiones. En primer lugar, tenemos un grupo de intendentes, como bien decías, que son los protagonistas de este espacio, ¿no? Lo mismo de Fuerza Patria, que también tiene muchos intendentes. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones vinculadas a la seguridad, a la salud y a la educación que se pueden descentralizar. Hay gastos que están centralizados en la provincia que implica que quien está a muchos kilómetros del lugar en donde se toman las decisiones, por ahí no puede hacer el gasto con la mayor eficiencia. Son los intendentes que reciben a esas mamás que van a la escuela y dicen, bueno, el baño de la escuela no está en condiciones y el municipio lo tiene que ir a arreglar. Si nosotros tuviéramos descentralización de recursos para esas áreas que son las más urgentes y las que tienen que estar en la agenda de la discusión electoral de hoy, creo que, digamos, que muchos intendentes lo podrían hacer mucho mejor. Se trata de la mayor autonomía municipal que está consagrada en la Constitución Nacional y debemos plantear eso para la provincia que viene, ¿no? Elección por elección, ¿no? O sea, intendentes que dicen, bueno, los que estamos en la calle, los que conocemos, somos los intendentes, ¿por qué después no logran dar el salto? Porque está la política para eso, o sea, la política está para modificar todas aquellas cuestiones que sean que no contribuyan a una mayor eficiencia, si se quiere, en el gasto, ¿no? Entonces hay mucho gasto que se hace de la provincia de Buenos Aires que no sin entrar en consideraciones de ningún tipo, pero sí en que no es un gasto eficiente, digamos. Entonces la provincia por ahí hace compras demasiado gigantescas y no se distribuye adecuadamente. Entonces, si los municipios tuvieran esos recursos, lo utilizarían más eficientemente porque están los vecinos para controlar directamente lo que hacemos. Hay un debate muy fuerte en estas elecciones respecto a las candidaturas testimoniales. Se llama así a los candidatos que se presentan, la gente los vota, pero después no asumen y se quedan en su cargo. Usted está en esa posición de que es intendente, lo votaron para intendente en el 2023 y ahora va como candidato a senador. Sí. ¿Eso se debatió? ¿Usted, si consigue la banca, va a asumir como senador? A ver, es una pregunta que ya me la hicieron en muchos programas, ya lo he contestado. Pero nosotros lo vamos a dejar grabado. Lo he dicho que sí. Digamos, formamos parte de una fuerza política que cuando esté determinado, digamos, la pretensión que teníamos es, y se logró, es que todas las fuerzas políticas tuvieran una representación entrable, no sé si está bien la expresión, sí. O sea, que todos puedan entrar en la legislatura. Cuando tengamos el resultado electoral, vamos a ver si todas las fuerzas políticas quedaron adentro, si están todas las expresiones. Yo no te puedo anticipar la posición, porque puede ser que asuma 2 años y después asuma otra fuerza política, o que primero asuma la fuerza política, y un balance al final, para que todas las fuerzas de Somos y con todos los valores que expresan esas fuerzas puedan estar representados en la Cámara. Yo humildemente lo que quisiera, digamos, es que también le pregunten a los otros candidatos, porque no he visto nadie. Muchos dicen que sí, y yo también grabo, anoto. Hay intendentes que son candidatos a primer concejal. Yo soy complicado, porque a mí, aunque asuman, ahí me parece que lo que se puede estar traicionando, o llamémoslo como querramos, es el voto de hace 2 años, porque el intendente que asuma lo van a haber votado por 4 años. Pero bueno, digamos que sería, entre comillas, lo menos malo.
Sí, nosotros Me hace consideramos... carita Diamela. Sí, porque es como un fraude al doble, al triple. Y como... La gente, Pablo, castiga eso, la testimonía, porque nosotros tenemos unos debates apasionados y a veces digo, ¿de qué estamos hablando? No le importa a nadie. En general no es algo que caiga muy simpático, digamos, ¿no? Pero bueno, forma parte de la política, digamos. Y también es cierto que hoy, cuando la elección en la provincia no era desdoblada, los candidatos nacionales eran los que traccionaban y los intendentes, la boleta se traccionaba por los extremos. Hoy es más difícil eso, no hay tantos candidatos, digamos, son 8 elecciones seccionales, necesitas candidatos, no hay tantos candidatos de peso. Y bueno, y a veces esto, ¿no? La idea de la testimonialidad, bueno, es una estrategia. Hay casos de testimonialidad, hermosa palabra, en el interior también que son geniales, ¿no? O sea, que aparecen apellidos de gente que ni siquiera es candidato, gobernadores, pero la gente sigue votando. Sí, también a mí me llama la atención, o hay que ver los jóvenes que estábamos hablando hoy justamente, ¿no? Que uno cree que están aislados, pero son los que más votaron al presidente y hoy los que más bancan, ¿no? Entonces habría que ver también si ellos están interesados en estos temas. Y yo creo que sí. Están con la noticia día a día de qué pasa y de las internas, incluso creo que también por eso es la participación tan grande, tan masiva en las redes sociales. Entonces, no sé si están tan alejados. Sí, la política claramente sí está alejada de los problemas diarios, pero hay un interés por las internas, por las peleas. Muchos saben qué cargo tiene Karina Milei, reconocen a Bullrich como la ministra de Seguridad. Yo, al menos recuerdo cuando yo era joven, no sabía ni quiénes eran los funcionarios, y ahora hay un interés. Hay un interés de la gente. Los jóvenes están interesados en la política. Me parece que eso no implica la distancia de la política con los problemas de la juventud, digamos, ¿no? Yo creo que un sector importante que votó a Milei, esta idea de la contradicción ideológica, si se quiere, en este cierre de listas que ha tenido La Libertad Avanza, porque el acuerdo ha sido fundamentalmente con el PRO, lo que históricamente el presidente ha denominado la casta, digamos, sí, ¿no? digamos, restos de peronismo por toda la provincia o de radicalismo, y no lo digo restos de mala manera, pero digo dirigentes que habían, la propia pareja venía del peronismo. Ahora, en lo real uno diría, y parece correcto, digamos, ¿no? Porque una fuerza que quiere gobernar necesita hacer acuerdos con otras fuerzas. Eso es así. Si tenías el parámetro ético de Carrió, cuando arrancó no podía participar de política. ¿Viste? Cuando después le decían, pero usted... Claro. Y si no me tomo un avión un día, no puedo hacer política, es imposible. Entonces, Milei discursivamente subió la vara ideológica a un nivel enorme. Y después es insostenible. Y la que realidad. es insostenible. Y bueno, y un sector de esa juventud puede entender que hay una traición en términos de llevar hasta las últimas consecuencias la batalla ideológica. Que lo hacen, de hecho, con la vicepresidenta. ¿Puedo plantear algo? Sí, claro. Que creo que es fundamental a la hora de que nosotros entendamos la situación en que está, ¿no? Hay toda una corriente a partir de Milei y esta cuestión de la casta que planteaba, que creo yo intenta negar la historia, y nosotros no podemos negar la historia, no podemos negar todas las tradiciones políticas que formaron parte de nuestra historia, el radicalismo y el peronismo fundamentalmente, también la impronta del PRO en la historia, porque nos estamos negando nosotros mismos, o nosotros no pensamos que el hijo de un trabajador que se volvió profesional y pudo ser profesional, como en mi caso, yo soy un hijo de un trabajador ferroviario y pude acceder a una profesión que fue, digamos, el primer lugar en mi familia que accede a la profesión. ¿Cómo logramos eso nosotros? Gracias al peronismo. O como otras conquistas que se lograron. Entonces, negar la historia, ya lo dijo el Papa Francisco, quien no tiene historia es una persona en la que no hay que confiar mucho, ¿no? Es que quizá el problema es que en las últimas gestiones del peronismo, el radicalismo y el PRO, las cosas malas que se hicieron en nombre, ¿no?, de esos partidos, y que la gente tiene a flor de piel, entonces dice, si o que con no se peronismo, cumplieron con esas premisas, muchas veces no se cumplieron. Es más fácil pegar desde ahí. Yo creo que ahí Milei tuvo un caldo de cultivo. Pero por eso,
estoy de acuerdo con vos, hay muchas frustraciones, dijimos que la democracia no pudo solucionar los problemas, digamos, de nuestra población. Recreemos y tengamos la esperanza que los dos partidos tradicionales de la Argentina tuvieron conquistas interesantes, ¿no? Yo pienso en el Alfonsín del 83, yo no soy radical, pero pienso en la esperanza y todo el entusiasmo que había por la llegada de la democracia y cómo Alfonsín pudo recuperar eso. Y bueno, es un dato que es un valor para la ciudadanía. Yo creo que después hubo frustraciones, porque Alfonsín tuvo una frustración económica y después el peronismo también. Entonces, pero rescatemos lo bueno, porque si no nos quedamos sin historia. Y eso es muy malo para los pueblos. Diamela, me decías que tenías datos de Córdoba. Yo soy un fanático de Córdoba por los últimos procesos políticos. No, también puede ser. No, pero por los últimos procesos políticos, porque explica mucho de los últimos resultados electorales. Macri, el balotaje contra Scioli, bueno, también Milei creo que se acercó al 70%. Y es una provincia que si vos visitás, tiene mucho antikirchnerismo todavía latente y parece que ahí es saber quién lo agarra, ¿no? Entonces, por un lado estaba Macri muy fuerte, pero después vino Milei, los radicales más cercanos a Milei, que también dicen, bueno, si hace falta nosotros somos libertarios. ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, vamos a hablar de un amigo acá de Julio Zamora, de Juan Schiaretti, que es el protagonista de esta elección. Porque como decías vos, por lo general Córdoba fue, bueno, un gran factor Mauricio Macri, Javier Milei también, pero la expectativa es qué va a hacer él. Y todo medio que depende de eso, ¿no? Incluso los números que tiene la oposición dicen que la Libertad Avanza puede sacar 30 puntos, pero que si Juan Schiaretti es candidato, ya baja a 25 puntos. Entonces, ahí tiene que haber otra estrategia. El exgobernador todavía no dice si va a ser candidato. Martín Yarlora se muere. ¿Les dijo algo? Yo te voy a decir que va a ser Schiaretti. ¿Qué? Lo que sea mejor para la Argentina. Como nosotros y muchos dirigentes del espacio de Somos hacemos lo que sea mejor para la provincia y para la Argentina. Para mí era muy cómodo quedarme en Tigre, decir estoy bien, tengo una gran proximidad con la gente, conozco los problemas que tienen los vecinos de Tigre. Todos los días, hoy vengo de una recorrida por una plaza donde hicimos un espectáculo infantil para que los chicos que no pueden ir de vacaciones tengan en las plazas de Tigre un lugar para divertirse, para jugar. Nosotros estamos para poner el cuerpo y darle un vehículo, un canal nuevo político, una herramienta política para la sociedad. Martín Yarlora lo necesita, de hecho hace más o menos, desde que asumió que la campaña por las bancas en diputados, solamente renueva Diputados Córdoba, que él está pidiendo que sea candidato, que Schiaretti no responde todavía a eso. Por lo general, para Córdoba siempre fue un problema, ¿no? Para el oficialismo la elección, porque se nacionaliza por lo general. Sí, me acuerdo, bueno, hubo elecciones que no o sea, que estaba el cordobesismo que te ganaba con De la Sota o Schiaretti la elección a gobernador, y después para las nacionales, o sea, ahí eran antikirchneristas y después para las nacionales... Exacto. Bueno, esta sería la primera oportunidad en la que si un peronista cordobés se presenta, podría ganarle, garantizarle las bancas al gobernador, y a partir de ahí, bueno, el misterio son los candidatos de la Libertad Avanza. En su momento era un buen nombre Diana Mondino, pero bueno, claro, después de su salida de la Cancillería... Siguen hablando con Mondino, con Marra no. Claro, se enojaron más con Mondino. Es verdad. Después otro nombre puede ser Gabriel Bornoroni, pero tampoco es que suena tanto. Agustín Laje estuvo ayer en el acto. Y después de ahí, un dato, a ver, no menos importante, o sí importante, que es Rodrigo de Loredo, que es un gran aliado del gobierno y que él tiene que renovar su banca y también tiene buenos números en Córdoba. Entonces, el tema es que, bueno, Rodrigo de Loredo enfrenta esta encrucijada que es... Y juez que está precalentando ahí para ser candidato a gobernador. Pero, claro, él tiene a favor que no renueva banca, que él tiene 2 años más en el Senado, Rodrigo sí. En estos días, hace 2 días, el Congreso Partidario de la UCR aprobó la posibilidad de que vayan con la Libertad Avanza, que bueno, Rodrigo de Loredo igual tiene otra interna muy fuerte, porque lo que le están diciendo es, bueno, vos vendiste la aprobación del veto en diputados, los vetos para el aumento a las jubilaciones y emergencia de discapacidad. Entonces, hay bastante revuelo ahí. Yo creo que todo se va a ordenar una vez que Juan Schiaretti decida, porque bueno, yo creo que ahí finalmente a Libertad Avanza le conviene ir con Rodrigo de Loredo, que sí o sí tiene que encabezar la lista, según lo que aprobó el Congreso Partido Radical. Así que va a estar interesante y además tampoco hay mucho tiempo más. Me sigo emocionando por Córdoba, entonces.
¿Ibas a decir, Julio? No, solamente agregar lo que dice Diamela, que las elecciones intermedias siempre son costosas para los oficialismos, ¿no? Porque el votante tiene mucha más libertad, no está en juego la tarea ejecutiva. Nosotros perdimos varias elecciones intermedias, creo que Córdoba también. Así que bueno, el interés de Yayora creo es poner un candidato competitivo para sortear lo que es la elección intermedia. ¿El actor Segundo Cernada sigue haciendo política? Sí, sigue haciendo. La limitación que hay para los concejales, legisladores e intendentes en la reelección hizo que hoy no pueda ser candidato segundo. Claro. Pero sí participó dentro de La Libertad Avanza, ¿no? Forma parte de ese espacio político. ¿Te parece, Pablo, que en las provincias como Córdoba puede haber lugar para una tercera, o sea, Fuerza Patria, La Libertad Avanza Pro? O sea, cada provincia, por más que esté dentro de la elección nacional, puede tener una lógica. Sí, lo que vimos un poco en las anticipadas es que los oficialismos en las provincias han tenido un peso muy importante. Yo creo que eso puede, en octubre, puede volver a suceder, digamos, ¿no? Habrá que ver si hay algún tipo de alineamiento distinto, pero me da la sensación de que sí. Y Córdoba creo que es Córdoba, Santa Fe, creo que van a ser dos provincias interesantes, muy importantes para mirar cómo se dé ese proceso, donde el gobierno nacional le ha ido muy bien. También es cierto que en el norte al gobierno nacional le ha ido muy bien en 2023. Habrá que ver si puede sostener. En las elecciones anticipadas que vimos en el norte, La Libertad Avanza no logró. Sí, no le fue horrible como en la previa de la presidencial 2023, pero tampoco le fue tan bien, más cerca de 20 puntos que de... También es llamativo en Corrientes lo que pasó, porque en Corrientes también La Libertad Avanza, al presidente le va muy bien, pero en las últimas encuestas el candidato, que es Lisandro Almirón, aparece cuarto. Para la de gobernadores. Para la de gobernadores. Sí. Y queda en segundo puesto Ricardo Colombi. O sea, es llamativo que pueda haber un balotaje entre dos radicales, entre el ex gobernador Ricardo Colombi y el hermano del actual gobernador. Pero es llamativo porque en las primeras encuestas lo que lo obligaba a Valdés a acordar con el gobierno era que, que La Libertad Avanza podía meter un gobernador. Y de pronto ahí, cuando se decide el candidato, se pincha. Ahí está claro que de esta pelea que hablamos de Santiago Caputo y Karina Milei está primando la idea de Karina Milei, que es un debate interesante, es decir, pongo candidatos propios que saquen menos, pero presuntamente me ayudan a construir un partido nacional, o voy de aliado al oficialismo local, ¿no? Como, digamos, sería Cola de León, pero voy ganador. Hasta ahora, salvo en Chaco, que fueron con Esdero, la decisión de La Libertad Avanza parece ser ir solos. Hay un debate incluso entre con varios analistas hablé de eso. Katterberg, por ejemplo, me decía, el gobierno ahí se equivoca porque tiene que conseguir aliados no solo a nivel nacional, sino para el Congreso. Sí, yo creo que el gobierno me parece que piensa fundamentalmente en la relación que puede establecer con el PRO. Creo que ese es un poco, al menos en el corto plazo, es el objetivo del gobierno, que es quedarse con la base electoral del PRO, digamos. Después me parece que en las provincias al gobierno me parece que le importa menos eso, ¿no? Porque puede negociar con los gobernadores de otra manera, como ya lo hemos visto durante este año y medio, ¿no? Puede generar otra relación. Billetera mata banca. Sí, disciplinamiento fundamentalmente, ¿no? Al gobierno le gusta disciplinar. ¿Cuántas cosas parecías al kirchnerismo, no? En algunos manejos. Y bueno, es una forma de ejercer la política, ¿no? Yo creo que obviamente hay uno podría decir una similitud en las formas, una diferencia muy grande en el contenido, pero es una forma de ejercer la política. Creo que Karina Milei necesita y está buscando centralizar el poder. Milei ya ha dicho que la política no es lo de él, que es la economía, que es la inflación, y Karina Milei está tratando de centralizar y no quiere, me da la sensación a mí, esto es puro análisis, ¿no? Que no quiere que nadie le crezca, que le florezcan otras posibilidades de... Le salió un capullo a Villarruel cuando asumió y le cortaron de raíz. Creo que el otro día, no sé a quién escuchaba, que cambia la geometría del triángulo. No, mira, esto es interesante. Dicho por el propio Santiago Caputo, yo soy el CEO
de este, no soy el dueño. Ahí los dueños son Karina, Javier, y si tienen que rajar a alguien, medio que tiene asumido que lo van a rajar a él. Por ahora está encuadrado, maneja lugares de poder muy importantes, maneja información muy importante, pero parece bastante consciente de esa geometría. Yo creo que queda claro que la concentración del poder político es Karina Milei y con quien Karina Milei considere que tiene que hacerlo. Y la alianza de Karina Milei es fundamentalmente con Lula Menem, ¿no? Y todo lo que después circunda ahí, bueno, entra, ¿no? Pero creo que esa es la alianza. Y bueno, puede ser que pague un poquito el costo ideológico, pero bueno, me parece que es lo que la Libertad Avanza necesita, ¿no? Y sobre todo, me parece que hay que mirar que puede haber una estrategia para la elección anticipada de septiembre y otra para la nacional de octubre. Pero eso, bueno, hay que verlo, hay que analizarlo. Me parece pues que... respecto a Libertad Avanza y el PRO, que... Sí. Me parece que bueno, ahí... Santilli ya dijo que él va donde le digan, Sí, no, bueno, no te rías. No. También va a ser fricción, entiendo, la ciudad, que hoy están pidiendo, el propio Jorge Macri pide una alianza. Sí, ahí me dijo que Karina sigue con el veto ahí, sí. Que no lo quiere Patricia mucho. Bullrich hoy trató de decir, bueno, no estoy en la mesa de negociación, pero no descartó la posibilidad. Pero la negociación provincia y Ciudad de Buenos Aires para octubre va a ser como un loco, me parece. Sí, vamos a tener tema, eso está bueno. Y la otra cuestión, yo creo que por eso decíamos que esta elección es un experimento también. Esta elección va a ser muy importante con lo que deje para octubre, tanto en la provincia como a nivel nacional. ¿Cuáles serían las señales? Fortalezas y debilidades de las dos fuerzas principales, ¿no? O sea, si el gobierno nacional no tiene una buena elección en la provincia de Buenos Aires, bueno, puede también afectar la mirada que se tenga para octubre. Y ahí cada uno, porque viste que en la política pierden 3-0 y te dicen, bueno, no, pero en la revancha, ¿qué sería para vos un buen resultado del gobierno en la provincia? Bueno, pues no necesariamente ganar. No necesariamente ganar, generar una fortaleza política. Vos fíjate que hoy estamos diciendo que hay inestabilidad en los mercados por un concejal en un distrito de la provincia de Buenos Aires. El efecto mariposa. ¿No? Por eso digo, las debilidades y las fortalezas. Vivimos de eso. No, por eso, pero digo... Nosotros inflamos un poco. A lo que voy es que el gobierno, digamos, la fortaleza del gobierno también depende de su... la fortaleza económica del gobierno depende de su fortaleza política. Si el gobierno da una imagen de que no tiene esa fortaleza política, también puede afectarlo en términos de su fortaleza económica. Ya lo hemos visto, el gobierno ha tenido que ceder frente a algunos actores muy importantes, frente a otros no cede, como por ejemplo los jubilados. Es implacable. Ahora con los bancos, bueno, el gobierno concede, y eso me parece que lo puede afectar si no tiene un buen resultado, que no necesariamente implique ganar, pero que implique mostrar esa fortaleza. Y si el gobierno muestra que no tiene esa fortaleza, puede ser importante también cómo se lea eso de cara a octubre a nivel nacional. Sabemos que los segundos 2 años de gobierno de todos los presidentes son difíciles. A Macri le fue mal aún ganando. Es interesante lo que decís, porque cuando Cristina todavía no estaba condenada y se decía que podía ser candidata en la provincia de Buenos Aires, muchos en el gobierno intentaban minimizar una victoria de Cristina, y otros muchos analistas de otro partido decían, guarda que si gana Cristina en la provincia se desencadena esto que decís vos, ¿no? Che, si ganó en la provincia ahora, por ahí puede volver en el 2027, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para el Frente Patria, digamos, ¿no? Si no hace una buena elección, bueno, también... Ahí está como el hombre araña señalándose, ¿no? Puede... Mayra contra Kicillof. Bueno, claro. Esto ¿Quién tiene la culpa? Que logró saldarse medio a la fuerza, que es la unidad, puede profundizar el proceso anterior, que es de fragmentación. Y bueno, y eso tampoco está garantizado. Por eso yo decía al principio, bueno, esto es la unidad del Frente Patria es un paso. La base electoral le demanda otra cosa, no solamente el frente electoral, sino la unidad política.
si a Kicillof no le va del todo bien en términos de su estrategia, lo que vos planteabas hoy, ¿no? Ciertas decisiones que a veces parecieran que van en contra. Kicillof asumió una responsabilidad grande en esta elección del 7 de septiembre, primero por su alianza con los intendentes, reelecciones indefinidas de por medio, y segundo porque decidió enfrentarse a la posición de Cristina Fernández de Kirchner, que era no adelantar. Bueno, obviamente el escenario político cambió del momento de la decisión a dicho por el propio gobernador, y eso hace que se juegue mucho también en esta elección de septiembre Kicillof. Julio, ya pasó hace 1 año y medio y todavía hay gente en la política y en los medios, en el círculo rojo, que se meta como sorprendido. ¿Cómo ganó Milei? ¿Viste? Yo creo que había señales de que se podía venir Milei. Ahí en Tigre, ¿te acordás de algo en particular que decís tal cosa de los jóvenes? Sí. O pasó Milei en el mercado de frutas, los paró todo el mundo. Sí. ¿Viste alguna señal? ¿También sí. No, la vimos anticipadamente. Nosotros hacíamos con los jóvenes exclusivamente un simulacro de votación en donde poníamos en ese momento una foto con, digamos, las distintas caras de los rostros de los candidatos a intendente, a gobernador y a presidente, y claramente, bueno, en el caso de intendente salía mucho la mía como primera, con más porcentaje. Después venía Milei y después venía el gobernador Kicillof. Todos con, digamos, primeros, ¿no? Pero Milei ya se expresaba en los jóvenes como algo nuevo y algo que entusiasmaba, ¿no? Yo creo que la situación ha cambiado, ¿no? Y que este es un gobierno con una mirada exclusiva en lo macroeconómico y no ve, digamos, y nosotros podemos ver en los municipios y los intendentes especialmente los frutos que está dejando este gobierno nacional, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas con discapacidad, que están con riesgo de perder su ingreso a las instituciones educativas, que pueden cerrar? ¿Qué le pasa a los jubilados, que han visto reducir su ingreso en un 50% en términos reales en los últimos 10 años? ¿Qué les pasa a los trabajadores, que hace que en un gobierno que habla de la libertad no tienen paritarias libres? Y entonces, bueno, hay muchas cuestiones, consecuencias de este modelo neoliberal en su versión más extrema que provocan, creo, un descrédito, incluso en los jóvenes, que las esperanzas que daba Milei no se están cumpliendo. ¿Y le parece que esto ya se va a manifestar ahora en la elección de medio término? No lo sé, la verdad que no, digamos, vamos a ver, no tengo ninguna señal como la tenían en los momentos que hicimos eso en su momento. Vos, Diamela, lo viste venir a Kicillof, la verdad, Ahora no. ¿A Milei? Sí. La verdad no. A Milei, sí. O sea, a Kicillof ya estaba, pero a Milei la verdad que no. Y yo creo que también es generacional un poco, ¿no? Yo ya estoy cerca de los 40, no soy tan joven. No falta, pero bueno. Y sobre todo también me parece que la cuestión de que no le había ido tan bien en el AMBA al presidente, en la PASO, si no recuerdo mal. Después sí, pero digo, yo siento que yo no lo podía creer en realidad. Sí, ahí yo creo que, yo insisto que tuvimos un error de análisis de Milei, creyéndolo siempre como un fenómeno de los medios y un fenómeno del AMBA, y era en realidad un fenómeno que excedía a los medios y que era del interior, lo que decía recién Pablo, salta 50%, esas cosas que no se esperaban, ¿no? Sí, provincias como Chaco, Tucumán, ¿no? Y en el sur también un porcentaje muy, muy grande de votantes. Es cierto que Sergio Massa en la general estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta, sí, ¿no? Como Sciol en 2015, ¿no? Creo que si hubiese entrado ese gol. Y en ese sentido me parece que en el fino me parece que sí hubo una subestimación de Milei, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Porque el balotaje Massa contra Milei lo gana por poco, lo gana 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro, sí. Poco o sea, si la provincia salía así, era imposible ganar en el resto. Sí, se esperaba que sacara más de 10 puntos de diferencia Massa en la provincia de Buenos Aires en el balotaje, ¿no? Si me permitís, sí. Yo creo que si leemos los resultados de este año en las elecciones, salvo Chaco, que el oficialismo y el gobernador tuvo una elección importante, todas las elecciones no dieron más de un tercio
en la votación de la Alianza Libertaria, ¿no? O sea, no es un fenómeno que atrapa a la mayoría de los argentinos, sino que es un fenómeno focalizado en aproximadamente 1/3 de la población. Veremos qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Y a eso hay que sumarle el ausentismo, digamos, Exacto, ¿no? Cuando exacto. vos mirás es 1/3 de casi la mitad de la población. Claro, exactamente. Entonces también te habla un poco de que me parece que hay un sector que lo apoyó, que hoy prefiere desconectar y esperar, me parece, ¿no? Porque si enchufa le gritan, ¿viste? Entonces mejor desconectamos. Mejor desconectar. Bueno, pero la política nos sigue dando un montón de información para analizar y encantado de hacer el programa acá desde el Abasto con toda la gente que está paseando por las vacaciones. Los esperamos el miércoles que viene a las 8 en Laboratorio. Muchas gracias, Diamela. Muchas gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Chau.